lo que a usted le corresponde, que es ser un líder de opinión, guía y hace ese llamado para que las personas tengan un carácter reflexivo y crítico respecto de la realidad. Correcto. Y también no prefieran pues aquellas cosas que no son realmente las importantes. En lo que nos corresponde a nosotros, correcto, ponemos también nuestra cuota de servicio al país en lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Bueno, me dice producción que estamos en vivo a esta hora de la mañana. Hemos enlazado, ya estamos radio y televisión en vivo. Muy bien. Doctora María Jara, el transporte en Lima todavía es no solo en Lima, vamos a hablar a nivel nacional, pero digamos en Lima todavía está como que muy lento en cuanto a su modernización, a sus ajustes. Se habla mucho de la informalidad. ¿Cómo combatir la informalidad a través de Sutran? A ver, la Sutran es una entidad, un ente autónomo que tiene competencia para la fiscalización y supervisión de los servicios de transporte interprovincial de pasajeros. Los buses, digamos, para tener una idea, que circulan por las carreteras del país, y también los servicios de carga, además de una serie de entidades complementarias como los centros de revisión técnica, los centros médicos, las escuelas de conductores. El trabajo que estamos llevando a cabo marca un punto de inflexión en lo que tiene que ver con la problemática del transporte en el país, tan marcada en lo que tiene que ver con la informalidad. Hay un crecimiento exponencial de los servicios de transporte de carácter informal. Nosotros podemos ver carreteras que generalmente están ocupadas por minivanes, por autos colectivos, y muchas de ellas, y es lamentable decirlo, pero un es ejemplo así. Concreto es que ayer vi en la televisión y en Girón Chota se ha establecido una especie de paradero informal de vanes, ¿no?, de camionetas tipo van, que se van hasta Chosica. Sí. Y no tienen mayormente, según mostraban, elementos de seguridad para esos pasajeros. En Lima, por hablar de las ciudades, en el caso de la Municipalidad Provincial de Lima, las minivanes ni los autos tienen autorización para brindar ese servicio. Eso es típicamente un servicio informal. Los servicios y las rutas autorizadas se les otorga a buses. O sea, ese es un indicativo. Pero entonces, si ya muy está identificado fuerte, que eso no es, digamos, legal, no es formal, ¿por qué no los desarticulan? Sí, efectivamente, hay una agenda de trabajo que no solamente le alcanza a Lima, le alcanza a las distintas ciudades. Por ejemplo, la semana pasada me ha tocado estar en Arequipa, digamos, en la parte final de un operativo que empezó 3 días antes, contra la informalidad. Es la primera vez que se enfrenta la competencia desleal de las minivanes y los autos dentro de la ciudad de Arequipa, no solamente en los puntos fijos de control, sino dentro de la ciudad. ¿Usted se refiere a enfrentamientos entre los operadores? Me refiero específicamente a que hemos intervenido las unidades cerca, por ejemplo, al terminal Coraxa, y hemos hecho descender a las personas porque están en un servicio. Exacto. Pero pasa muchas veces que inclusive los gobiernos regionales y locales les otorgan autorizaciones para brindar el servicio de... Pero de acuerdo a la ley, ¿quién es el que regula el organismo rector? ¿Es Sutran? El órgano rector para dictar las autorizaciones, digamos, para establecer la política del sector, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La propia ley establece competencias delegadas para la entrega de autorizaciones. En lo que tiene que ver con transporte urbano, son los municipios provinciales. En el transporte regional, son los gobiernos regionales, pero los señores o las distintas autoridades tienen que regirse al marco normativo que establece. Del ministerio. Así es. Correcto. Y, por ejemplo, es que cierto, tienen la supuestamente supervisa el área su entidad. Nosotros somos el brazo fiscalizador, nosotros somos la mano de hierro. Ahora, así es. Pero si ustedes no tienen y no cuentan con el apoyo para aplicar esta mano de hierro, que sí es bueno porque, imagínense, la informalidad en el transporte genera muchos accidentes. Efectivamente. Y muchas muertes. Así Entonces, es. Hay una cifra terrible escondida dentro de los servicios informales, porque son los que generan, son los que circulan a mayor velocidad,
son los que muchas veces no tienen certificado, no tienen su SOAT, no han pasado revisión técnica. Si hablamos de distancias largas, los conductores no descansan, pues sabemos que normativamente se puede conducir 4 y hasta 5 horas seguidas y tiene que haber una hora de descanso. En los servicios informales eso no ocurre. Entonces, si bien es cierto, por un lado, nosotros trabajamos intensamente para sancionar a estas unidades, es fundamental el trabajo que se tiene que realizar con la población para que se den cuenta de que no deben preferir estas unidades. Nosotros en Arequipa hemos podido, por ejemplo, constatar que hay un apego y hay una suerte de sentimiento de naturalidad por los servicios informales. ¿Y eso por qué ocurre también? Porque los municipios provinciales y los gobiernos regionales que tienen competencia para autorizar determinados servicios de transporte no cumplen con todo su rol. Y todo su rol es fiscalizar que las autorizaciones que están brindando se cumplan dentro de los marcos, del marco legal de la normativa de transporte terrestre. Vamos a ver. Sutran tiene que ver con todo lo que es transporte terrestre de personas. Terminales terrestres que están bajo control de ustedes cada vez que hay que supervisar. En Lima no hay muchas. Hay 3, creo, ¿no? Sí, son pocos los terminales terrestres, Cono Norte, digamos, masivos. En la carretera central, y luego en la salida al sur. Sí, en efecto. Hubo en el año 2008-2009 el despegue de algunos terminales particulares que hicieron algunas empresas. Muchos de estos terminales o paraderos están insertos en la ciudad. Entonces, hemos asistido y nosotros hemos acompañado, por supuesto, el esfuerzo que hizo la Municipalidad de Lima de cerrar estos terminales informales. Porque estos que ven casi en el centro de la ciudad. Efectivamente, porque ellos no tenían autorización. Y que además ocasiona un problema de congestión. Evidentemente tránsito, estamos hablando de unos buses... ¿Cuántos buses tenemos de transporte de personas? Más o menos hay una flota de 3.000 o 4.000 ¿Todos tienen unidades. GPS? Todos tienen GPS, todos tienen la obligación de reportar GPS, pero es importante señalar que el GPS es una tecnología, digamos, que floreció en el 2008 o en el 2007. Claro. Pero estamos en el 2015 y lo que tenemos que caminar es hacia establecer mecanismos de fiscalización electrónica mucho más eficientes de control de velocidad y también de ubicación de las unidades. Doctora Marijara, por ejemplo, de las 3.000 unidades que usted más o menos ha mencionado, ¿no? Que calculamos cuántos pasajeros al día pueden movilizar. Es muy relativo, sí, hay días que son más de pico alto, ¿no? No, y además tenemos los casos de la competencia informal, de los servicios informales que pero yo quería ir justamente eso. De esas 3.000 unidades, ¿todas forman parte de empresas? Sí. ¿Todas ya están formalizadas con empresas? Claro. Los servicios de transporte interprovincial los autoriza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, correcto. Y parte de las condiciones del otorgamiento de una autorización es que estemos hablando de buses. Y estos buses pertenecen a la flota de una empresa. La autorización se la entrega a una empresa. Ajá. Entonces, sea de personas o de carga. Así es. Y en cualquier es igual, es lo mismo. Así es. Ya. Así es. Ahora, lo que pasa es que a veces cuando uno viaja en carretera se ve que hay una saturación, por ejemplo la carretera central, ¿no? Sí. De camiones de carga, ¿no? Que hacen tan lento el subir hasta Ticleo porque los camiones están uno tras atrás y otro es muy lento. Eso además una vía de 2 sentidos, apenas es un carril por sentido. Y ustedes en conjunto, en el, digamos, del análisis que hacen del transporte terrestre, ¿ven también alternativas de ampliar otras vías, digamos, colaterales, que sean, digamos, que se puedan utilizar eventualmente? No. Sí. El Ministerio, en realidad, quien hace específicamente esa labor es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Correcto, pero digamos ustedes como... Y ha establecido algunas restricciones de circulación de camiones perecibles. Y se establecen también restricciones de circulación en la carretera central los fines de semana largo. Ya. Lo que hace la Sutran es apoyar que estas disposiciones se cumplan. ¿Cómo lo hacemos?
damos difusión de cuáles son las vías alternas que disponen estos vehículos para poder llegar a su destino, porque lo que se privilegia en la carretera central es la circulación de pasajeros, de personas. Entonces, la ocupación de cargas, de camiones o de remolques de cargas especiales se derivan a las otras alternativas que la podemos tener en la Panamericana Norte, hacia Churín, y llegan a la zona central o a Huánuco, o en la zona sur también por la Panamericana. ¿No? Sí, Ya. son más largas, pero lo que trabajamos es en darle la suficiente publicidad para que no tener, pues, que los camiones lleguen a la zona última hasta donde pueden llegar y utilicen la vía pertinente. Doctora María, ¿usted cuándo llegó al cargo? ¿Hace cuántos meses? ¿Reciente? ¿Hace poco? Sí, tengo cuatro o 5 meses. ¿Y durante todo el tiempo anterior qué pasó? ¿Se avanzó o no se avanzó? Nosotros como autocrítica institucional, pues, digamos. Como autocrítica institucional hay cosas muy objetivas que voy a ser muy franca en expresarlos. Una es que hemos recibido una institución con un desorden administrativo muy grande. Y lo estamos corrigiendo y estamos trabajando para que en general tengamos procesos que no dependan de la presencia de las personas, sino como corresponde. ¿Ese desorden qué implicancia tiene de carácter administrativo, económico, financiero? Por ejemplo, tenemos distintas oficinas a nivel nacional. Ya, ¿no es descentralizadas, supuestamente. Así es, tenemos oficinas descentralizadas y tenemos lugares en los cuales están las minivanes, que son las que nos permiten trasladar a nuestro personal en desuso, guardadas en una cochera. Ah, no le creo. Sí, ¿Cómo se mueve su personal? Por caja chica y que tomen su micro. tomen su micro. No entonces hemos tenido... ¿Y tienen unidades compradas? No son muchas, pero digamos, las que tenemos deben ser las mejor utilizadas. ¿Y no se han utilizado? Y no se han utilizado. Entonces eso afecta evidentemente la eficiencia, la capacidad operativa. Sí, obvio. Entonces estamos reconduciendo todo ese desorden, teniendo softwares para poder hacer un monitoreo de los expedientes, del trámite documentario. Vamos a decir, yo tengo un expediente ahora de una empresa de transporte de pasajeros que ha estado incumpliendo las normas, ¿no? Entonces yo voy a Sutran y digo, quiero saber el historial de este expediente. De pronto han encontrado que muchos de esos historiales están dormidos. ¿O qué? Sí, No han procesado mucho. En realidad, para ser completamente honesta con el panorama específicamente de los expedientes, por un lado tenemos que hemos visto pues que los tiempos de atención son muy largos, pero también es cierto es que buena parte de ese resultado es porque el procedimiento que está pautado por el Reglamento Nacional de Administración de Transportes es un procedimiento extremadamente largo. Es por eso que hemos llegado en realidad en buen momento en la gestión del ministro Gallardo, que está virando, digamos, el sentido de que el ministerio sea un ministerio únicamente constructor de infraestructura y que se dedique también a la gestión, a la gestión del servicio. Entonces es prioritario y estamos trabajando en el cambio del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, de vehículos, de carga peligrosa y, por supuesto, del procedimiento sancionador. Porque si queremos, por ejemplo, cuando circulan... ¿Se transporta explosivos sin mayor supervisión? No, me refiero a las condiciones de regulación del servicio, porque hay un retraso normativo bastante ¿Y en cuánto tiempo grande. cree usted que puede entregar ese reglamento? Nosotros ya hemos cumplido la tarea desde el primer día. Esperamos que en los siguientes 2 meses o 3 podamos tener ya un proyecto que esté prepublicado, que creo que ¿Y las relaciones institucionales entre usted y los operadores de estos servicios, cómo van? Porque a veces yo he tenido acá a operadores de empresas, ¿no? Que venían y se quejaban de la gestión anterior, que no les atendía y todo. ¿Cómo es este tipo? Porque a veces es bueno que al operador se le atienda rápido, ¿no? Sí, a ver, evidentemente el mayor reclamo de los operadores de transporte es tenemos una gran masa de servicios informales que no han sido suficientemente no se les ha erradicado. Entonces nosotros objetivamente
a 4 meses de nuestro trabajo podemos ¿Cuánto han decir, erradicado en porcentaje? nosotros, digamos, lo que se impuso en infracciones contra la informalidad en todo el 2014, nosotros lo hemos hecho ya en 4 meses de Claro, trabajo, porque no es justo con que... menos cantidad de personal, claro. pero capacitándolos mejor, redirigiendo su trabajo, y estamos en la etapa de fortalecimiento de la entidad para duplicar el número de inspectores a nivel nacional y profesionalizar. ¿Cuántos inspectores tienen? Nosotros tenemos apenas 600. ¿Para todas las carreteras del Perú? Así es. Así es. Y ¿Cuánto, nosotros son como, vamos a cuánto, tener... 20.000 kilómetros? Es muy poco, efectivamente, Son como porque 20.000 además kilómetros. hay que tener en cuenta que, digamos, los turnos van entre 8 horas y Claro, 6 horas. No es que estén en... tengamos Permanentemente. 600 las 24 horas Claro, del claro. día. O sea que En hay el- un déficit ahí. Sí, pero la ¿Pero hay buena plata para noticia... contratarlos más sí, o no? en los ¿Sí? siguientes 15 días está haciéndose... inicia, digamos, las entrevistas y la revisión documentaria de los postulantes, así es que yo quiero aprovechar Sí. para indicarles que ya en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Trabajo y en la página web de Sutran pueden, los jóvenes que quieran servir a su país y lo quieran hacer de una manera digna, pueden encontrar una oportunidad laboral. Estamos convocando a más Para de ser 400 inspectores de transporte bueno. en las Digamos, distintas ciudades la del país. remuneración promedio. La remuneración es buena, Aceptable. es una remuneración de 1.800. Les sí. hemos aumentado, digamos, nosotros encontramos a los inspectores ganando 1.200. Les han incrementado. 1.800, así es. Evidentemente, como están en un régimen CAS, los señores tienen Sí, que pues postular, todavía existe pero ese se tema. enfoca, ellos pueden pasar tranquilamente a ganar esa cantidad en función de sus méritos. Tienen que demostrar Claro, académicamente correcto. que conocen su Ahora, trabajo, conocen el yo marco decía normativo. que la importancia de atender rápido los pedidos, las exigencias para luchar contra esta competencia desleal, informal, es porque, claro, si yo soy un transportista que cumplo con la ley, que hago mi inversión abiertamente, que para comprar un camión, me imagino que son 150.000, 200.000 Por lo dólares de menos, inversión, por lo sí. menos, ¿no es cierto? El otro día me quise comprar un camión, pero no me alcanzó ni para el 10%, entonces dije, ya me olvidé. ¿No es Uno cierto? de juguetito. Un juguetito, ¿no? Entonces, lo cierto es que a ese empresario hay que protegerlo, pues. También, Sin duda. atenderlo rápido, porque Sin duda. yo hago inversión y viene un Así informal y me estropea todo el negocio. Así es. Cuando uno se encarga de la regulación de un mercado, de una industria o de una actividad económica en general, primero que uno tiene digamos, que enfatizar es la lucha contra lo informal. Y en el campo del transporte, lo informal es competencia desleal de los transportistas que invierten. Y evidentemente no van a poder, es muy difícil que en ese entorno puedan brindar un servicio de calidad a los usuarios que son los desprotegidos, pero además en el campo del transporte la informalidad involucra accidentes de tránsito, Ajá. es decir, muertes y heridos. Oh. ¿Qué más involucra? Trata de personas. ¿Cuántos niños, cuántas personas Sí, son son utilizados. esclavizados Claro. porque viajan en estas unidades a las cuales nadie las controla? Yo me he informado que en estos vehículos de carga meten niños para que luego descarguen los vehículos, Sí, ¿no? sí, que son llevados a que trabajen en la agricultura, en la minería, Es un abuso, niñas que son explotadas sexualmente. Entonces es un problema Bien complejo, álgido y que involucra no solamente que nos coloquemos pues en un punto fijo en la carretera pensando que, digamos, románticamente lo informal va a pasar solamente por ahí. No, no, no. Tenemos que hacer un trabajo y Hasta de estamos... inteligencia. Exacto, por eso es que nuestros operativos, los 2 recientes Inopinados. últimos, son operativos inopinados y que además Qué bueno. demandan una gestión de 3 días de plaqueo de las unidades y de determinación de dónde está este sector de informalidad. Yo tengo en estos 4 meses de trabajo bastante intensos, Sí. estoy viajando prácticamente todas las semanas a reunirme con la Policía Nacional, con los jefes de la Policía Nacional, con los presidentes de los gobiernos regionales, con el presidente de la Junta de Fiscales. ¿Y hay denuncias ya porque formales ante el Ministerio necesitamos- Público? No. Todavía no, pero lo habría que necesitamos porque si de hay un ellos es... reincidente, Exacto. hay que denunciarlo, ¿no? Claro, por ahora, en este momento nosotros hemos tocado las puertas
para O sea, todavía no hay mano de hierro, liderarlos, todavía no hay mano de para hierro. liderarlos y para pedirles que nos acompañen en el Ya. trabajo, porque nosotros vamos a seguir dándole lucha intensa a los servicios de de informalidad. Porque son Llegará los un peores. momento, doctora, que nuestro transporte sea realmente moderno. Porque, Yo creo que claro, no, todavía, yo creo que no debemos perder la esperanza, porque pero se ha pero el renovado gran trabajo parte de la es- flota, ¿no? De la flota formal se ha renovado. Veo que hay unos camiones lindos que pasan por las carreteras, ¿no? Pero, digamos, todavía falta mucho. Falta mucho y no debemos pensar que solamente la iniciativa privada lo va a resolver. Tiene que haber definitivamente un esfuerzo de parte del Estado para promover la renovación y en general la operación con adecuados estándares. Por Eso no ejemplo, implica chatarreo. y por supuesto que ¿implica chatarreo? implica chatarreo y Ya. los gobiernos regionales, los gobiernos locales hay deberían camiones trabajar. que ya deberían Ya pasar no de... deberían estar. Ah, no Así le creo. es. Así Y ya tienen es. que 30 años. Es un hueco negro del transporte, Ah. por decirlo, porque es un sector que Mire no las ha sido cosas que uno se entera, lo ¿eh? suficientemente estudiado. Claro, miren las cosas que uno se entera. Y tenemos que hacer todos nuestro trabajo aquí, porque si queremos tener un servicio de calidad y que no sigan habiendo más muertes y heridos, Eso es importante. tenemos que Que seguir la parte trabajando. prioritaria, evitar Eso los es lo más accidentes, importante, ¿no es así cierto? es. No solo de los que son transportados, sino de los propios transportistas, ¿no es Así cierto? es. Doctora María Jara, yo le agradezco mucho. La El verdad, gusto es nos mío. nos ha dado una radiografía en 4 meses que está usted y ya se están trabajando no políticas públicas en este sentido que ojalá tengan éxito muy pronto, porque lo que nosotros queremos los ciudadanos es que las cosas funcionen, como dije hace un instante. Si no funciona hay que criticar, pues, ¿no? Pero Claro. que funcione. Yo le agradezco su presencia a la doctora María Jara, superintendenta de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, Sutran, que está permanentemente viajando por todo el país para dar las políticas rectoras, ¿no es cierto?, a fin de que en la supervisión se puedan neutralizar todos estos problemas de informalidad. La informalidad en cualquier aspecto de la vida, o sea, hay informalidad en el comercio, en la industria, todo eso hay que combatir, porque finalmente eso agobia, afecta la economía, los informales no pagan impuestos, ¿no?, son evasores, no pagan sus contribuciones sociales, tienen trabajadores fantasmas. Y en el transporte, además, puedo decirlo con conocimiento de causa, están asociados a un ámbito delincuencial muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Que Y eso hay que combatir. investigar. Por eso le preguntaba si estaban trabajando con el Ministerio Público. Sí, sí. ¿No? Con la policía del Ministerio Público. Muchas gracias, doctora. Mucha Muy suerte. amable. Gracias. La felicito, que esté muy bien. Muchas ¿no? gracias.